Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de formación ejecutiva. Mi nombre es Débora, soy docente del instituto, ¿sí? Y la idea es que ustedes tengan pequeñas clases, ¿sí? Eh, adj- que van junto con los PowerPoint que nosotros colocamos en cada uno de los módulos. ¿Con qué idea? Con la idea de que ustedes tengan una visión global y una visión de los puntos centrales que no pueden faltar en cuanto a que ustedes conozcan respecto de cada módulo. ¿Se entiende? Es decir, la idea de esto es facilitarles a ustedes de que cuando ven el módulo y tienen toda la información, ¿sí? Tengan en cuenta, ¿sí? Sobre qué puntos tienen que prestar atención. Obviamente que después van a leer toda la bibliografía pertinente y van a hacer todas las actividades y demás, ¿sí? Pero estas pequeñas clases, ¿sí? Que van en consonancia por supuesto con el PowerPoint, aunque a mí me gusta darles la impronta de lo que es una clase, sí, o sea que no es una cosa rigurosa que van a tener, yo sigo el PowerPoint, pero les hago como una bajada más didáctica de lo que está aquí en el PowerPoint para que ustedes puedan este, tener esa explicación un poco más este, didáctica, ¿sí? Pero reitero, esto lo voy a decir en todas las clases, siempre ustedes tienen que leer toda la bibliografía que comprende el módulo, eso es importantísimo, ¿sí? Tengan en cuenta que en los PowerPoint o en las clases ustedes tienen los puntos de referencia que son los más importantes, los que no pueden faltar, ¿sí? Que ustedes conozcan, pero todo lo demás es sumamente importante también, ¿sí? Esto es como una pequeña guía para que ustedes puedan incorporar contenido, ¿sí? Bien, dicho esto, sí, en esta clase que nos convoca, nosotros vamos a ver, sí, este, puntos interesantes, sí. Tenemos por un lado el concepto de sistema familiar, sí, el concepto del conflicto en el sistema familiar, sí. Después, lo que es lo que atraviesa a una familia, que son los atravesamientos generacionales, culturales, socioeconómicos, ¿sí? Y después lo que es una red familiar, ¿sí? Bien. Para tratar de ser claros, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un sistema, ¿sí? En el concepto más básico del concepto de sistema, nos vamos a encontrar con que es un conjunto de elementos que trabajan o que funcionan de manera coordinada, ¿sí? Interactúan entre sí y tienen un objetivo en común, ¿sí? Esa podría ser perfectamente una definición general que le cabe a cualquier tipo de sistema, ¿sí? Son elementos que funcionan en forma coordinada, que interactúan entre sí y que van hacia un objetivo general que tiene el sistema, ¿sí? Bien. Ahora, si yo lo quiero llevar al terreno del o de la mediación familiar o del ámbito familiar, nosotros nos encontramos con sistemas familiares, ¿sí? Y además de sistemas familiares, tenemos subsistemas familiares. ¿Cómo sería esto? Vamos a hablar desde el ejemplo desde una familia tipo, ¿sí? Papá, mamá, dos hermanos. Perfecto. Ese es el sistema familiar. Después nosotros nos vamos a encontrar que dentro de este sistema hay subsistemas, ¿sí? ¿De qué subsistemas estamos hablando? Del conyugal, ¿sí? Que es el que está formado por el matrimonio. Del parental, que es el del vínculo entre padre y madre o de los progenitores, pero ejerciendo la función de padres, ¿sí? Y el fraternal, que tiene que ver con el subsistema de los niños, ¿sí? De los hermanos. Estos subsistemas conforman el sistema familiar, ¿sí? Y siguiendo
el concepto inicial que les brindé, todos funcionan coordinadamente, lo cual es absolutamente verificable en la realidad de cada uno de nosotros, ¿sí? Todos los que tenemos familia sabemos que las familias funcionan así, ¿sí? Es decir, en, en coordinación los subsistemas dentro del sistema, ¿sí? Es decir, el matrimonio o la pareja, como quieran llamarlo, ¿no? Los que iniciaron la familia tienen relación, por supuesto, para decidir respecto de un montón de, de temas que se necesitan debatir. Así que tenemos el trabajo de que coordinan determinadas acciones en forma conjunta, ¿sí? Que se las transmiten a los hijos, que son el otro subsistema, ¿sí? Y después tendrán cuestiones que manejan propias solamente de la pareja, ¿sí? Entonces, todos estos subsistemas, perdón, funcionan de manera coordinada dentro del sistema madre, que es el sistema familia, ¿sí? Bien. Dicho esto, es importante que sepan que si incorporo la palabra conflicto, que entendemos por conflicto a aquella situación en donde dos partes o más, ¿sí?, están eh, buscando un mismo resultado, el recurso es escaso y no hay una armonía en ese vínculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno quiere una cosa, otro quiere otra, y el recurso para satisfacer a ambos es escaso, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Los conflictos que se provocan en un sistema familiar, ¿sí?, a cualquiera de los miembros que se le provoca este conflicto, ¿sí?, no entre los mismos miembros, que también es otro punto, pero con distintos aspectos externos, porque hay que decir que tenemos sistemas cerrados y tenemos sistemas abiertos, ¿sí? Entendidos a los sistemas abiertos como aquellos que interactúan con otros sistemas y con otros factores externos, y a los internos, a los que solo se vinculan entre sí. La familia es un sistema abierto porque interactúa con otros sistemas, como ser la escuela, los trabajos, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué provoca que la familia sea un sistema? ¿Sí? Sin mencionar la palabra conflicto, lo que le pasa a un miembro de la familia repercute en el resto de los miembros. ¿Sí? Si el... Bueno, voy a dar un ejemplo un poco feliz, pero bueno, si el papá pierde el empleo, hay una repercusión en todos los subsistemas del sistema familiar. ¿Sí? Lo que va a conllevar a distintas conductas, a distintas acciones, ¿sí? Bien, no es que solamente se ve perjudicado él, ¿sí? Amén de que todos trabajen. Vamos a hablar de una familia en donde ya todos son grandes, no importa. La sola angustia o sensación poco grata de perder el trabajo va a hacer que el resto de la familia tenga una preocupación y una ocupación por querer ayudarlo, ¿sí? Entonces, acá vemos cómo hay una interrelación, ¿sí? Y una coordinación, ¿sí? Es muy probable que los hijos hablen entre sí, a ver cómo pueden darle una mano al padre, dónde pueden buscarle empleo, etcétera. Las situaciones que ustedes se imaginen, ¿sí? Esto sin hablar de conflicto. Y si yo introduzco la palabra conflicto, en este caso me voy a encontrar con una situación en donde el conflicto que pueda tener alguna de las partes, ¿sí? Por ejemplo, uno de los hijos tiene un problema en el colegio con un compañero, ¿sí? Bien, bueno, en ese caso nos vamos a ver en una situación donde el conflicto de uno de los miembros de la familia va a generar modificaciones en el desarrollo
o, ¿cómo llamarlo? Funcionamiento de la familia, ¿sí? Porque van a querer ayudar, porque van a preguntar, porque van a cuestionar, porque todos se van a ver inmersos en ese contexto. Entonces, para hacer como un resumen, hay un conflicto, ¿sí? Ese conflicto, aunque lo surja un solo miembro de la familia, como somos un sistema, ¿sí? Compuesto por subsistemas, va a haber una afectación a todo el funcionamiento del sistema familiar, ¿sí? Bien. Después se verán las herramientas con las cuales eso se soluciona, ¿sí? Y sin llegar a hablar de la palabra conflicto, cuando hay un episodio, cualquiera fuese, también se va a ver afectado el sistema, ¿sí? Porque todos los miembros que son parte de ese sistema, en este caso familiar, también van a tener una alteración en el funcionamiento, en la organización. Entonces, la alteración de uno de los sujetos miembros del sistema va a modificar el funcionamiento del sistema. ¿Sí? Vimos el concepto de sistema, vimos que cómo es aplicado a una familia, sabemos que interactuamos con sistemas externos y sabemos que una situación X y una situación con conflicto va a modificar la dinámica del sistema, ¿sí? Por eso cuando se abordan, ¿sí? Las problemáticas, se hace un análisis global, ¿sí? Porque están todos, de algún modo, inmersos en la situación, ¿sí? Más o menos, pero están todos inmersos. Bien, esto por un lado. Cuando hablo de los atravesamientos generacionales, culturales o socioeconómicos que puede atravesar un sistema familiar o una familia, bien, ¿qué sucede? Todos sabemos que en una familia, vamos a hablar del generacional, no todos tienen la misma edad, ¿sí? Además también sabemos que existen distintos tipos de familias, en donde muchas veces los abuelos forman parte de la familia, los tíos forman parte de la familia, entonces se amplía aún más, ¿sí? La brecha de las edades, ¿sí? Podemos tener un pequeñito de 1 año o de 2, tener un preadolescente, un adolescente, un adulto mayor, adultos, entonces está atravesado, ¿sí? Por distintas, el sistema familiar está atravesado por distintas generaciones, ¿sí? Y eso conlleva a que se produzcan distintos tipos de contextos y de situaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque las necesidades, ¿sí? Las realidades de cada una de las generaciones son distintas, ¿sí? Entonces, hay que saber también contemplar estos contextos a la hora de que nos encontremos frente a un conflicto, ¿sí? Nos vamos a encontrar con que el abuelo quiere dormir la siesta y con que el joven quiere escuchar música a todo volumen y con que el pequeñito quiere ir a la plaza. Entonces, partiendo de la base y considerando que existen distintas generaciones en un sistema familiar, hay que contemplar estas diferencias, ¿sí? Propias de cada generación y regular en la balanza cómo interactuamos para que se produzcan la menor cantidad de problemas o de conflictos posibles, ¿sí? Porque esto es inevitable, que haya distintas generaciones, ¿sí? Ya entre padres e hijos las generaciones son diferentes. Entonces, para que la coordinación o el funcionamiento del sistema familiar no se vea perjudicado, es interesante que se contemplen estos aspectos y que los miembros de la familia pongan su granito de arena como para que estos aspectos no generen conflictos, ¿sí? También sabemos
que hay aspectos socioeconómicos, ¿sí? La realidad es que una familia necesita de recursos económicos para sobrevivir, ¿sí? Entonces, si hay carencia, hay conflictos, ¿sí? Es lógico, si falta dinero para pagar eh, las cuentas, los alimentos y demás, se van a originar conflictos. O sea que también seamos contemplativos a la hora de tener en cuenta los factores socioeconómicos, ¿sí? Sociales o socioeconómicos, porque también hay cuestiones sociales a las que no son ajenas a nosotras, que no podemos manejar, como son las políticas de Estado y situaciones que se nos imponen, sí, suba de impuestos y demás. Y económicas porque, bueno, la economía familiar la podemos manejar nosotros, pero hasta cierto límite por estas cuestiones que se producen y que nos limitan el accionar, ¿sí? Y cuando hablamos de culturales, sí, vamos a decir que ¿qué interpretamos en ese sentido? A ver, las personas nacemos en distintas culturas. Uno no elige dónde nace geográficamente. Entonces, hay familias que nacen en culturas determinadas y hay que contemplar esas diferencias que tenemos entre, por ejemplo, una familia occidental y una familia oriental, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque todos estos atravesamientos que tienen las familias, como las cuestiones generacionales, como los factores socioeconómicos y como los aspectos culturales, es decir, las distintas familias que tienen distintas culturas a la hora de manejarse, ¿sí? Si yo no contemplo estos factores, ¿sí? A la hora de intervenir como mediador, si me toca estar, por decirlo no como protagonista. Son aspectos que tengo que contemplar y herramientas que tengo que construir en base a estos conocimientos como para paliar las situaciones de conflictos. E incluso los miembros mismos de la familia tienen en su mano el poder de decir, bueno, no, esto pasa porque la abuela tiene tal edad, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar música a tal hora donde ella no duerme la siesta o en tal lugar donde ella no la afecte, ¿sí? No, tengamos en cuenta que esta familia es una familia de origen eh, sirio, tienen otras costumbres, entonces respetemos, no juzguemos y así vamos a evitar los conflictos. ¿Se entiende? Estos son aspectos que hay que tener en cuenta y que es bueno que sepan que también una familia los atraviesa y que tienen que ser ponderados a la hora de que se presentan los conflictos, ¿sí? Y el último de los puntos o de los temas que tenemos aquí en la clase es el de la red familiar. ¿Qué es una red familiar? Una red, esto se los hice para mostrar que lo que yo más o menos digo está aquí en el PowerPoint, pero yo por ahí lo bajo de una manera para darles la clase, pero es lo mismo, ¿sí? Una red es como un conjunto de sistemas, ¿sí? Y si yo hablo de red familiar, ¿sí? Me voy a encontrar que yo soy parte de un sistema que también me relaciono con otro sistema que puede ser mi familia política, ¿sí? Entonces, y mi familia política tiene otra, otro sistema con el cual se vincula que puede ser otra familia política, ¿sí? O de la, que sale de la familia misma, pero es una nueva familia formada por la hija del matrimonio. ¿Se entiende? Es decir, la red familiar es esto. Todas las familias en distintas redes, ¿sí? Se terminan interrelacionando, ¿sí? Porque yo tengo mi familia que formé con mi marido y mis hijos, ¿sí? Pero también me voy a encontrar con que me vinculo con mi familia política, que es mi cuñada, sus hijos y su marido, ¿sí? Después tengo a mi hermano que tiene su hijo y a su mujer. Entonces también hay otro sistema familiar con el cual me vinculo. ¿Se entiende?
hay todo un sistema y una red de familias que hacen o dan eh, nombre a esto que acabo de enunciar como red familiar. ¿Sí? Bien. Y con esto terminamos la clase. Muchas gracias.